¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de campos finitos, tus favoritos. Vamos a tratar de abordar varios aspectos importantes, algunos teoremas muy relevantes sobre campos finitos y bueno, esperemos dejar claras las ideas, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta, pues por supuesto es ¿a qué le llamamos campo? Esta pregunta seguramente ya te la está respondiendo en tu cabeza y bueno, es para dejar ideas como claras, ¿no? Y empezar en un lugar donde todos sabemos qué onda. Entonces, ¿qué le llamamos campo? Pues básicamente lo que estás pensando, pues es un conjunto K, digamos. Vamos a utilizar mucho esta letra para hablar de campos. Es un conjunto K con dos operaciones, digamos la suma y el producto, que no tienen que ser las usuales, puedes redefinirlas, pero pues puedes pensar en las usuales, ¿no? Entonces un conjunto con dos operaciones y básicamente cumple pues dos cositas, que es grupo bajo la suma, de hecho es grupo abeliano, y que también bajo el producto va a ser grupo abeliano. Pero además cumple una tercera propiedad, o sea, ya entrar es un lugar muy bonito para trabajar. Es grupo abeliano bajo la suma, grupo abeliano bajo el producto, pero también cumple la ley de distribución, ¿no? O sea, si tú tienes x por y más z, pues eso va a quedarte como xy más xz, ¿no? A esto se le llama distribución o ley distributiva. Distribución, a ver, espero que se alcance a ver esto. Bueno, esto pues funciona para todo x, y, z en nuestro conjunto K. Ok, ahora, dado esto, pues eso quiere decir que básicamente la idea de campo, o sea, ya traemos, digamos, las ideas de anillos y de grupos en el bolsillo. Entonces, campo básicamente es un anillo conmutativo, unitario, con división. Con división. Este es como su nombre largo, ¿no? Su nombre completo, digamos. O sea, anillo conmutativo, pues porque ocupas que sea grupo abeliano en la suma del producto. Y esto unitario a veces no hace falta decirlo. Es muy común que los autores trabajen con anillos unitarios ya desde el inicio. Entonces no siempre se dice. Y pues con división es básicamente meterle inversos, ¿no? Al producto. Entonces, pero aquí estamos hablando específicamente de campo finito, ¿no? Muy intuitivo esto. Campo, ya voy a escribir intuitivo. Campo finito. Entonces, aquí llamamos campo finito, pues cuando el orden de K es finito. O sea, el número de elementos en nuestro conjunto pues es finito. O sea, otra forma de decirlo sería que el orden de K pues es algún entero, ¿no? Ok. Entonces, a partir de esto, ya podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? O sea, vamos a escribirlo como una proposición. Si estamos trabajando con grupos que son finitos, inmediatamente podemos concluir que la característica del grupo es prima. Entonces, si el orden es finito, entonces la característica del grupo va a ser un P'. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿No? O sea, como que de dónde, muy gratuita la afirmación. Bueno, la característica, primero que nada, la característica de un grupo, recuerda que siempre podemos pensarla como cuántas veces hay que sumar la unidad para que se haga cero. O sea, piénsalo por ejemplo en Z2, ¿no? En Z2. Z2, ¿no? Acuérdate que pues aquí tienes nada más 0 y 1, ¿no? Entonces aquí en Z2, 1 más 1 es 0. De manera que su característica es 2, ¿no?
su característica de Z2Z o Z2, pues es 2. ¿Por qué? Porque tuviste que sumar el 1 dos veces para que te diera 0, ¿no? De la misma forma, en Z3 pasa lo siguiente, ¿no? 1 más 1 más 1 es 0. O sea, 1 más 1 más 1 es 3, módulo 3 igual 0, ¿no? Igual acá 1 más 1, 2, módulo 2, 0. Entonces, pues la característica, digamos, de Z3 es 3. ¿Por qué? Porque tuviste que sumar el 1 o la unidad, tuviste que sumarla 3 veces para que te diera la identidad, ¿no? Entonces aquí estamos sumando, entonces la identidad es la aditiva. Bueno, y aquí de hecho se cumple, en estos dos ejemplitos, que la característica es de hecho prima, ¿no? Si yo le siguiera con Z4, ahí vamos a meternos en problemas porque de hecho Z4 no es campo. Luego Z5 sí es, y vamos a encontrar interesante el hecho, o sea, esto igual lo escribimos solo para campos. O sea, hablar de la característica solo tiene sentido cuando estamos hablando de campos. Solo para campos. Entonces, que nos damos cuenta, pues, que siempre que tu campo sea ZP, su característica va a ser de hecho P. Y esto es muy, digamos, interesante porque es como si dijéramos que todos los campos finitos disponibles que hay son los de los ZP, ¿sí? Porque siempre que tú tengas un campo cualquiera, digamos, un campo F, siempre lo puedes ver como una extensión de ZP. Entonces, la característica de un campo va a ser aquella para la cual tu campo sea extensión de algún ZP, ¿no? O sea, si tú tienes un F que es extensión de Z2, pues su característica va a ser 2. Si tú tienes un campo F que es extensión de Z3, su característica va a ser 3. O sea, esa es otra manera muy intuitiva de pensar en la característica de un campo, ¿no? Porque está extendiendo alguno de los ZPs, lo que conceptualmente nos dice que es como si todos los campos finitos que hubiera fueran los ZPs y todo lo demás son como extensiones, o se pueden ver como extensiones o cerraduras algebraicas de algún ZP, ¿no? Y ya de ahí se intuye, ¿no? Que la característica va a ser primo, ¿no? Entonces, para probarlo, simplemente, pues agárrate un campo K de característica, de orden finito, ¿sí? Y eso quiere decir que pues tú puedes escribir los elementos, ¿no? Digamos, tienes a 1, a 2 y así, ¿no? Te vas hasta n, digamos, ¿no? Supongamos que el orden es n. Entonces, pues el orden va a ser de hecho n. Supongamos que la característica, digamos que la característica de tu campo K fuera un número compuesto alfa beta. O sea, un número compuesto pues es la multiplicación de dos números, ¿no? O sea, que fuera un número compuesto con alfa y beta pues mayores que 1, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Pues tú tienes que alfa lo puedes ver como 1 más 1 más 1 alfa veces, ¿no? Ay, me salió muy fea. Aquí está, ¿no? Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis y vamos a usar otro color. Entonces, esto lo puedes ver como alfa veces. Y igual con beta, ¿no? 1 más 1 más beta veces. Ay, se me fue una rayita. Bueno, y esto es beta veces. Pero esto pues naturalmente tiene que ser igual a n, ¿no? Y n se puede escribir pues igual 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Y esto, como estás sumando
el 1 n veces y se supone que tu característica es n, que es alfa por beta, ¿no? Entonces, esto te tiene que dar 0, ¿no? Muy bien. Entonces, o sea, la característica es alfa por beta. Y como lo estás sumando ese número de veces, pues te tiene que dar 0, ¿no? Y eso implica que alfa por beta es igual a 0. Por lo tanto, son divisores de 0. Son divisores de 0. Entonces, tú dijiste que son mayores que 1, ¿no? Alfa y beta son mayores que 1. Pero llegas a la conclusión de que alfa por beta tiene que ser igual a 0. Y eso es literalmente la definición de un divisor de 0, ¿no? O sea, un divisor de 0 son dos números que multiplicados te dan 0, ¿no? O sea, es un número tal que existe otro, que al multiplicarlo te da la identidad, ¿no? Entonces, al decir que alfa y beta son divisores de 0, es como decir que no existen sus inversos. No existen sus inversos. Piénsalo de esta forma, es como si o sea, si existiera el inverso de alfa, pues yo aquí podría ser alfa beta igual a 0, ¿no? Entonces, alfa beta, multiplico por el inverso, y aquí también, ¿no? Bueno, lo haríamos por la derecha, ¿no? Ahí como que lo escribí. Vamos a ponerle beta para que no haya problema. Pero pues como son conmutativos tampoco habría mucho problema. Entonces esto se te va a hacer la identidad y te va a quedar que alfa es 0. Pero pues tú lo has agarrado mayores que 1, ¿no? Entonces llegas a la conclusión de que no podrían existir sus inversos. Pero pues K es campo, ¿no? Entonces, si llegas a esta conclusión, pero K era campo, es como contradecir los axiomas de un campo. Entonces, eso quiere decir que la característica de un campo, vamos a ponerlo acá, por lo tanto, la característica del campo, pues no puede ser un número compuesto. Eso quiere decir que o bien es 0 o bien es un número primo. O sea, o bien es 0 o es un número primo. Ahí está. Con P primo, ¿no? Ahora, pues ahí estamos bien, ¿no? Ya con eso se prueba que si tú tienes un campo finito, su característica tiene que ser prima. El caso 0, cuando la característica es 0, es cuando tú tienes un campo que es extensión de los racionales, ¿sí? O sea, que tiene una cantidad infinita de elementos, ¿no? De hecho, esto de alguna forma trata de decirnos que los prototipos de campo son de hecho los racionales y ZP con P'. Y que cualquier otro campo, pues puede, como les decía, puede expresarse como una extensión de alguno de estos. Bueno, eso ya de entrada es un datazo de vital importancia. Ahora, otra cosa que seguramente habrán notado, pues es que este campo K cumple todos los requisitos de un espacio vectorial. De espacio vectorial. Excelente. Entonces, tiene suficiente estructura para hacer pues álgebra lineal sobre él, digamos. Pero lo que nos va a interesar es que si K se puede pensar como un espacio vectorial, entonces va a existir. Ay, me salió feísima.
va a existir una base para ese campo, para ese espacio vectorial, ¿no? O sea, que K, digamos, pues va a ser generado por la base, ¿no? Y la cardinalidad de la base, pues por supuesto es la dimensión del campo, ¿no? Bueno, visto como espacio vectorial. O sea, el concepto de dimensión le pertenece al concepto de espacio vectorial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la dimensión de K, pues es como espacio vectorial. Entonces, digamos que es algún n, ¿no? Tiene que ser algún n natural, ¿no? Es el concepto de dimensión. Entonces, de hecho, el grado de la extensión de cualquier extensión sobre K, pues se define como la dimensión de este espacio vectorial. La dimensión de K como espacio vectorial. Bueno, en este caso de F más bien. O sea, cuando hablamos de extensiones, nada más así como nota de recordatorio, pues acuérdate que si K es un campo y está contenido en algún otro campo, entonces tú puedes pensar en F como una extensión de K, ¿no? Y se escribe de esta manera y dices que F es una extensión del campo K. Entonces, siempre que pase esto, F se puede ver como un espacio vectorial sobre K. O sea, K sería como su conjunto de escalares, ¿no? Entonces, el grado de esa extensión es por definición la dimensión de ese espacio vectorial, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando del caso finito, ¿no? Si nuestro espacio vectorial es de dimensión finita, ¿no? Que también se dice que es finito cuando es de dimensión finita, entonces hazte la siguiente pregunta. Plantéate la siguiente pregunta. O sea, digamos que nuestro espacio vectorial es de dimensión finita, ¿no? Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántos elementos hay? Vamos a ponerle sobre un campo de dimensión finita. De dimensión, perdón, de orden, ¿sí? Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántos elementos hay en V? El caso típico de espacio vectorial, o sea, siempre pensamos en espacio vectoriales sobre R, digamos, ¿no? O sobre C. Eso es como nuestro prototipo de conjunto de escalares, ¿no? Siempre te agarras un espacio vectorial sobre R o sobre C, pero si pones atención, pues ese campo de escalares, digamos, es de característica cero, o sea, tiene una cantidad infinita de elementos. Y la pregunta que te hago es, ¿qué pasaría si nos agarramos un campo de escalares que fuera de característica distinta a cero? O sea, si fuera característica P, es decir, un campo de escalares que no tenga infinitos elementos, ¿no? Bueno, este es como digamos, la piedra angular, conceptualmente hablando, de la siguiente proposición. Proposición. Ahí te va. Si te agarras un campo que sea finito, inmediatamente se sigue que su característica, perdón, su orden, es alguna potencia de su característica. O sea, siempre que te agarres un campo finito, pues tiene que ser de orden algún número, ¿no? Bueno, ese número es potencia de la característica. ¿Cómo demostramos esto? Pues imagínate que, vamos a decir que sea Q. Que el orden del campo sea Q, ¿no?
y que perdón, que la característica es P. Y que de hecho va a ser primo, ya lo demostramos, ¿no? Porque el campo es finito, su característica es prima. Entonces, por lo discutido anteriormente, la dimensión de K, visto como espacio vectorial, va a ser N. Por lo tanto, el número de elementos en K, o sea, Q, va a ser precisamente P a la N. ¿Sí? Por lo discutido previamente. Entonces, ¿cuántos elementos hay en V? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Resumiendo, si tú te agarras un campo finito, su orden tiene que ser algún número, y ese número, como ya había dicho, es una potencia de la característica. Entonces nos vamos a quedar con este número, porque muchos de los siguientes teoremas que vamos a enunciar van a estar girando en torno a este resultado, ¿no? A que el orden de un campo finito siempre tiene la forma de un primo a la n, o sea, una potencia prima. ¿Ok? Excelente, excelente. Bueno, entonces, ya hablamos de este concepto, ¿no? Si K es un campo y F es un campo, digamos, quiero hablar de un temita de notación. Vamos a decir que K es subcampo de F, digamos. Entonces F, K es una extensión, ¿sí? Es una extensión de K. Como que no me gustó cómo lo escribí. Es una extensión de K. Ahí está. ¿Por qué me detengo a hablar de esto? Porque ahora voy a empezar a hablar de campos Fs, ¿no? Ahorita estoy como que hablando de campos Ks. Voy a seguir hablando de campos Ks y de campos Fs, pero para no hacernos líos con la notación, o sea, los campos Fs siempre los voy a pensar como más grandes que los campos Ks, para poder hablar de extensiones de campo, ¿sí? Entonces no quiere decir esto que K sea alguno de los ZP, pero sí vale mucho la pena tener en mente que los ZP son los prototipos de cualquier campo finito, ¿sí? Y que todo campo se puede ver como extensiones, o sea, pero tú puedes agarrarte extensiones de extensiones, ¿no? Entonces, cuando hable de un campo K, en general me voy a estar refiriendo a un campo más chiquito, ¿sí? Y un campo F, en general va a ser un campo un poco más grande, ¿no? De manera que yo pueda ver F como extensión de K. Pero insisto, K no tiene que ser a fuerzas un ZP, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar de... Y si me detengo a hablar de esto es porque es realmente relevante y muchos libros lo hacen, ¿sí? Así que vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar de F, un campo. Y de la característica de F, digamos, P', ¿no? Ahora, siempre que tú tengas una situación como esta, ¿no? Con un campo F y de característica P, pues te vas a poder definir una función que vaya de F en F, que agarre a X en F y te lo mapea a X a la P. X a la P. Entonces, siempre que, o sea, esto siempre lo vas a poder hacer. Y de hecho, esto va a ser un morfismo de anillos. Un morfismo de anillos. Uno muy importante, tan importante que tiene nombre. Se le llama el morfismo de Frobenius. Y varios de los resultados más importantes de campos giran alrededor de este morfismo. Por eso tiene nombre. Morfismo de Frobenius. Y bueno, pues es un morfismo de anillos y va a cumplir que el 1 le pega al 1 y que el kernel de este morfismo es un ideal. Es un ideal de F. ¿Ok?
De estas mismas conclusiones, o sea, de que el 1 le pega al 1 y que el kernel sea ideal, pues inmediatamente se sigue, seguramente ya lo están pensando, pues que es inyectivo. Pero algo que tal vez no es tan obvio es que si además, si f es finito, que de hecho si lo es, lo estamos asumiendo, si f es finito, pero también pudiera ser que f, o sea, o f finito o f algebraicamente cerrado. Algebraicamente cerrado. Entonces, al ponerse restricciones, pues básicamente es como decir, porque lo acento acá, nuestro morfismo de Frobenius va a ser un automorfismo sobre f, por supuesto. Para f finito o algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces, si lo piensas, acuérdate que este asunto de que sea algebraicamente cerrado, pues es como meterle las raíces que le faltan. O sea, piensa por ejemplo en Q. Q, o sea, los racionales pues son un campo, ¿no? Cumple todos los axiomas de campo. Y tú puedes escribir polinomios en Q, o sea, con coeficientes en Q. Pero, por ejemplo, si tú te escribes el polinomio x cuadrada más 1, que sus coeficientes evidentemente son racionales, o sea, es un polinomio en Q, su raíz, o sea, su solución no está en Q, ¿no? Su solución pues es un número imaginario, no está en Q. Entonces, cuando decimos que es algebraicamente cerrado es como que le estamos metiendo esa raíz, ¿no? Y al meter esa raíz estamos extendiendo el campo. Entonces, si tú metes todas las raíces que le faltan, o sea, porque x cuadrada más 1 no es el único polinomio sin solución en Q, ¿no? O sea, hay un montón. Si tú metes todas las raíces que le faltan a Q, lo estás cerrando algebraicamente, ¿no? O sea, porque ya todas las soluciones de cualquier polinomio que pongas o que escribas en ese campo ya va a tener soluciones dentro del mismo campo. Entonces eso quiere decir que es algebraicamente cerrado. Y al meter las raíces estás extendiendo el campo. De hecho, la extensión de Q, que es algebraicamente cerrada, es los complejos. ¿Sí? Entonces, así es como podemos pensar en esto, ¿no? De manera que podemos anunciar nuestra siguiente proposición, la cual nos dice que todo campo finito es perfecto. Y bueno, este asunto de ser perfecto, pues hay varias perspectivas, digamos, diferentes formas de analizarlo. De hecho, hay como 10 maneras, o a lo mejor 8 maneras, de dar una definición de qué es ser un campo perfecto, ¿no? O sea, si es separable, o si todos los polinomios son irreducibles, ese tipo de cosas. Porque todos esos enunciados son equivalentes entre sí. Entonces, cualquiera lo puedes usar como definición de que es un campo perfecto, ¿no? Pero aquí nuestra conclusión es que todo campo finito es perfecto. Entonces, esto es una consecuencia directa del hecho de que el morfismo de Frobenius sea automorfismo. De ahí se sigue inmediatamente. Excelente. Igual hay muchas cosas que no me puedo parar a revisar, por ejemplo, todo este tema de que sea perfecto, pero en comentarios pueden dejar sus preguntas y lo discutimos, ¿no? Ahora, vamos a prepararnos para el siguiente teorema. Entonces, agárrate un P', ¿no? Y una N entera positiva. Que por cierto, este teorema siempre es una buena pick-up line.
Le puedes decir a tu crush, le puedes preguntar si es un campo finito. Y luego ya cuando te responde, pues le preguntes. Es que cuando te pregunte por qué, pues es que todos son perfectos, ¿no? Es una buena pick-up line. Bueno, continuando. Agárrate un P' y una N entera positiva, ¿no? Y por, digamos, ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a decir sea Q, P a la N, ¿no? Como anteriormente dijimos, ¿no? Este numerito, o sea, esta potencia prima nos va a servir de mucho. Y desde ahorita ya estoy introduciendo esta notación de Q igual a P a la N, porque, insisto, va a ser el eje central de algunos de los teoremas que vamos a estar enunciando. Entonces, sea Q, pues una potencia prima, ¿no? Entonces, lo que nos dice el teorema es que si esto se cumple, entonces va a existir un único campo, subcampo de hecho, de la cerradura algebraica de ZP. O sea, agárrate ZP, agárrate su cerradura algebraica. K es un subcampo de esa cerradura algebraica. Y existe un único subcampo de orden Q tal que, voy a poner aquí tal que, pues es un campo de descomposición. O sea, esa K es un campo de descomposición. Descomposición. De el polinomio x a la q menos 1. No, menos x. X a la q menos x. Polinomio altamente importante, ¿no? Entonces, un campo de descomposición, pues básicamente quiere decir que ahí lo puedes descomponer, ¿sí? O sea, acuérdate que si tú te agarras polinomios, así, el que tú quieras, pues ahí ves, digamos que si tú lo quieres factorizar, así mundanamente hablando, o sea, si lo quieres descomponer, vas a requerir pues, ciertos coeficientes. Y esos coeficientes, pues a lo mejor no son enteros, digamos. Digamos que tú te quieres descomponer un polinomio, pero a la hora de factorizarlo resulta que ocupas numeritos que no son enteros. Eso quiere decir que no lo puedes descomponer en z. Lo tuviste que descomponer en q, a lo mejor, ¿no? De hecho, x cuadrada más 1 sería un ejemplo, ¿no? De que no lo puedes descomponer en q, lo tienes que descomponer en c. Entonces, ¿qué te está diciendo este teorema? Pues que si p es primo y q es una potencia prima, entonces va a existir un único k, subcampo de la cerradura algebraica de p, tal que es un campo de descomposición para este polinomio. O sea, siempre vas a poder encontrar una descomposición, ¿no? Sobre ZP. Sobre ZP. Y además, pues no solamente te estoy diciendo que existe, sino te estoy diciendo quién es. Esta K son todas las A's tales que son raíces del polinomio x a la q menos x. Pues aquí le pongo, ¿no? A a la q menos a es 0, porque son raíces de este polinomio. Listo. Entonces vamos a proceder con la demostración. Agárrate f de x, o sea, igual al polinomio en cuestión, ¿no? Que sería x a la q menos x. Y entonces, si lo derivas, f' de x, pues aplicas la regla de derivada, ¿no? X a la q menos 1, ¿no? Menos 1. Ahí derivaste, ¿no? Pero acuérdate que tu campo es de orden q, ¿no? Aquí lo dijiste. Parte de las hipótesis, ¿no? Q es P a la N, ¿no? Entonces, eso quiere decir que acuérdate de este teorema de grupos, ¿no? Si tú tienes cualquier elemento de un grupo elevado al orden del grupo, pues eso va a ser la identidad, ¿no? Entonces, escrito en notación aditiva, o sea, bueno, en notación ya multiplicativa, digamos que te queda así,
pero en notación aditiva, o sea, con producto, en lugar de producto la suma, pues te quedaría así, ¿no? Entonces se hace 0, ese qx a la q menos 1 se hace 0 y te queda menos 1 nada más. Deja cambiar de color. Te queda el menos 1. Entonces la derivada sería menos 1. Por lo tanto, o sea, ya tienes que f de x es x a la q menos x y f' de x es menos 1. Entonces, por lo tanto, f de x y f' de x no tienen factores comunes. ¿Ok? No tiene factores comunes y f de x va a ser separable. Excelente. Entonces, considero también pues el morfismo de Frobenius para esta cerradura, ¿no? O sea, para este campo ZP cerradura hacia ZP cerradura, ¿no? Entonces este va a ser el morfismo de Frobenius para este campo. Que por supuesto, como este es entre cerraduras algebraicas y de hecho también es finito, pues va a ser un automorfismo. Entonces, C acá, chécate, aquí está el trucazo. C acá los fijos, los puntos fijos de la potencia n del morfismo de Frobenius, ¿sí? Potencia n, le puse 2. Potencia n. O sea, los puntos fijos son los que no se van a quedar iguales aún después de aplicarles el morfismo de Frobenius, ¿no? En este caso, ¿no? Pero aquí tú podrías poner cualquier función y pues los puntos fijos de la función son los que no se quedan igual después de aplicarles la función. En este caso, vamos a decir que K son los puntos fijos de la potencia n del morfismo de Frobenius, o sea, son todos los A's tales que cuando tú lo aplicas del morfismo de Frobenius, la potencia n, pues lo va a dejar igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que A va a estar en K, sí, solo sí, A a la Pn, porque acuérdate que el morfismo de Frobenius actúa como X a la P, ¿no? O sea, te agarra X y te lo manda X a la P. Entonces, eso quiere decir que va a estar en K, sí, solo sí, A a la Pn es igual a A, porque aparte le estás exigiendo ser punto fijo, entonces esto es por definición. Sí, solo sí, el polinomio que definiste es 0, ¿no? O sea, si estás en las raíces de ese polinomio, ¿no? O sea, si eres raíz de ese polinomio. Entonces, si tú te agarras, ahora agárrate un campo, que es subcampo de la cerradura. Digamos que es otro campo. Cuyo orden es Q. Luego, por el teorema de Lagrange, acuérdate que el teorema de Lagrange pues es todo subgrupo, el orden de cualquier subgrupo divide al orden del grupo, ¿no? Entonces, por el teorema de Lagrange, pero usado sobre las unidades. Ahora aquí. Usado sobre, o sea, estamos pensando en las unidades de este otro subcampo E. Entonces, vamos a concluir que para todo elemento distinto de 0, digamos B, en E, pues
b a la q menos 1 va a ser precisamente la unidad, ¿no? Pero el 0 es raíz, ¿no? El 0 es raíz del polinomio, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta que este campo E no es otro más que K, porque es raíz, ¿no? Y habíamos dicho que K, por esta equivalencia, ¿no? Por esta equivalencia. O sea, vas a estar en K si solo si eres raíz. Entonces, de ahí se sigue que E sea equivalente a K, ¿no? O sea precisamente tu campo K. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que todo campo F de orden Q, pues es extensión finita de ZP. Y eso quiere decir que existe una copia isomorfa en ZP, ¿no? O sea que existe una copia isomorfa. Es precisamente lo que les platicaba hace rato. O sea, tú puedes ver los ZPs como los prototipos de todos los campos, ¿no? Entonces, en cada campo finito va a haber una copia de un ZP, porque lo estás extendiendo. Entonces, cuando hablamos de que existe una copia isomorfa, pues eso quiere decir que el campo ya estaba ahí. Tú lo único que estás haciendo es extenderlo, ¿sí? Entonces tú estás en un campo más grande, pero ese campo más grande es extensión de un campo más pequeño. Entonces, al hacer eso, dices tú, hay una copia, ¿sí? Hay una copia de mi campo más pequeño en mi campo más grande. Por eso siempre estamos hablando de que hay una copia de ZP o hay una copia de Q, ¿sí? Porque tú estás viendo el campo como una extensión de alguno de esos, ¿no? Entonces, como aquí lo estás viendo como una extensión de K y descubriste que no hay otro K que haga eso, o sea, al hacer esto de acá, al proponer este campo E, es como tratar de probar unicidad, ¿no? O sea, tú dices, vamos a decir que hay otro campo E que cumple lo mismo que cumple K. Entonces, resulta que ese campo pues tiene que ser K, ¿no? O sea, estás demostrando que no hay otro más que K que cumple eso, ¿no? Entonces, de ahí ves que existe una copia isomorfa, ¿no? Para todo campo que cumpla eso, ¿no? Que su orden es Q. Entonces, por eso dices, existe una copia isomorfa en ZP, ¿no? De hecho, en la cerradura algebraica es muy importante eso, en la cerradura algebraica. Y pues esa copia es precisamente K. Y al hacer esto, pues de una vez también probamos que con esto, a ver, con esto también probamos que, y vamos a ponerlo como una proposición. Pero esta proposición, o sea, la prueba de esta proposición ya está en los argumentos que acabamos de dar, ¿no? O sea que si tu campo es de orden Q, aquí lo voy a escribir explícitamente, P a la N, entonces tu campo va a ser isomorfo a K, como lo definimos arriba, ¿no? O sea, como los puntos fijos. Entonces ahí está la clave, por eso les dije, aquí está la clave, ¿no? Hay que definirlo como los puntos fijos de la función de la potencia, de una potencia positiva de la función de Frobenius, del morfismo de Frobenius. Entonces, pues siempre vas a tener esa copia, digamos, para todo campo de orden P a la N, ¿no? O sea, una potencia prima. Entonces, ya estamos felices, un gran resultado que nos ayuda a pensar en las extensiones algebraicas y en este caso en las cerraduras algebraicas, ¿no? O sea, cómo tú puedes pensar en, por ejemplo, en C como una extensión de Q a la que simplemente le estuviste metiendo raíces, ¿no? Entonces tú puedes pensar en cierto polinomio y en todas las raíces que ese polinomio introduce a
a tu campo Q, ¿no? Entonces, digamos que te ayuda a darle ciertas perspectivas diferentes a la hora de estar trabajando con un campo, ¿no? Bueno, ahora quiero introducir una notación. Siempre que yo hable de un campo FQ, me voy a estar refiriendo a un campo cuyo orden es Q, ¿no? Y este Q va a ser una potencia prima, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, en los siguientes teoremas, yo voy a estar hablando de un campo FQ, y pues lo que hay que entender es que tiene orden de una potencia prima, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestro siguiente teorema, ¿qué nos dice? Teorema. Agárrate Q igual a una potencia prima. Se va a cumplir muy, muy fuerte, no sé, a mí cuando tienes muy poquitas hipótesis y a partir de ahí salen resultados, ya tienes conclusiones inmediatas, a mí me parece un teorema fuerte, ¿no? En este caso te estás agarrando una potencia prima, ¿no? Ya está, dame una potencia prima y yo te doy lo que sigue. Primera afirmación, pues que FQ como extensión de FP, o sea, aquí FP pues piénsalo como de orden P, ¿no? Con P primo, ¿no? Y pues P lo puedes ver como P a la 1. Entonces nuestra notación de arriba sigue funcionando, ¿no? Entonces FP y FQ sería como la extensión de NFP, ¿no? Pues lo que concluyes es que esta cosa es finito de Galois. Finito de Galois. Pero no solo puedes, no solamente concluyes eso, también concluyes que si G, o sea, agárrate el grupo de Galois de esta extensión, pues va a ser cíclica. Y además, su generador es el morfismo de Frobenius. Y ahora una afirmación C, pues que ese grupo de Galois, pues son precisamente los automorfismos. Esto casi que ya se ve venir desde que dijiste que el generador es el morfismo de Frobenius, ¿no? Nomás aquí atento, los automorfismos de FQ, ¿sí? Bueno, vamos a mostrarlo. Demostración. Ahí te va. Pues agárrate. Vamos a mostrar A. Con esto vamos a demostrar A. El orden de FP, pues es P, ¿no? P primo. Entonces, pues es perfecto. Ya habíamos dicho, ya habíamos concluido esto, ¿no? Los campos de orden finito son perfectos, ¿no? Entonces, este campo es perfecto, o sea que es separable. Pero también es normal. ¿Por qué? Ahí te va. Pero también es normal. ¿Por qué? Porque FQ es campo de descomposición. O sea, el de arriba. O sea, acuérdate que es FQ es extensión de FP, ¿no? Entonces este es el de arriba, este es el de abajo. Entonces cuando el de arriba es campo de descomposición, el de abajo es normal, ¿no? Entonces ya de ahí concluyes. Y ya con eso se sigue nuestra conclusión, ¿no? De que este campo va a ser finito de Galois. Entonces ahora vamos a demostrar B. Primero que nada, todo automorfismo en particular
nuestro automorfismo de Frobenius. Acuérdate que no siempre es automorfismo, pero en este caso sí. Entonces nuestro morfismo de Frobenius pues va a fijar los elementos, ¿no? Fija los elementos del campo primo, ¿no? Algo está raro aquí. No, ya sé qué es. Es esto prueba C, no prueba B. Ya decía yo, algo no me sabía bien. Bueno, déjame lo borro. Ahí está. Esto prueba C. Ahora sí. Pues como todo automorfismo, en particular nuestro automorfismo de Frobenius fija los elementos del campo primo, pues ya de ahí se sigue que G, es el grupo de Galois, pues es de hecho los automorfismos, ¿no? De FQ. Muy bien. Y ahora sí vamos a probar B. Pues, el grupo, digamos, es de orden N, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de FP, no, de FQ, porque es el más grande, FQ en FP, pues es de hecho esa N, ¿no? O sea, acuérdate que este grado es la dimensión del campo vectorial, usando este como campo de escalares. Entonces, este FQ es de orden P a la N, este FP es de orden P, pues ya de ahí se ve que, que el grado va a ser N, y por eso el orden de G pues es N, ¿no? Ok. Entonces, pues claramente el morfismo de Frobenius va a estar en G, pues en el grupo de Galois. Entonces, su potencia a la N, como es de orden N, pues te va a dar la identidad. Y esto pasa, esto es equivalente a decir que A la P a la R menos A es 0. ¿Sí? Para todo A en FQ. O sea, A es raíz. Y es por eso que el orden de tu morfismo en G, ahí debería ser mayúscula, en G, pues es de hecho N. Pues ya con esto concluimos, ¿no? Estos resultados es porque G es el grupo de Galois, o sea, eso es lo que hay que tener en cuenta, es el grupo de Galois de la extensión FQ en FP, ¿no? Entonces, al tener eso en cuenta, pues ya todo esto de que, por ejemplo, el morfismo está en G, entonces, y como el G es de orden N, entonces eso es equivalente a tener raíces en este polinomio, y ya que por eso el orden de G en G es, el orden del morfismo en G es N, ¿no? Y ya de ahí concluyes que G, o sea, está generado por el morfismo de Frobenius y que es cíclico, ¿no? Siendo G pues el grupo de Galois, ¿no? De la extensión FQ en FP, ¿no? Excelente. Muy bien. Bueno, por si las dudas, el grupo de Galois, igual pude haber mencionado esto desde el principio, pero el grupo de Galois, pues acuérdate que son los K automorfismos, ¿no? O sea, si tú te agarras, digamos, grupo de Galois de una extensión FK, pues básicamente son los K automorfismos. ¿No? Ahí está. Muy bien. Ahora, va a haber una definición antes de continuar con lo que sigue. Definición. Vamos a decir que una extensión de Galois
se dice cíclica esto es lo que estamos definiendo. Una extensión de Galois se dice cíclica o respectivamente abeliana. Respectivamente abeliana. Según lo sea su grupo de Galois. Según lo sea su grupo de Galois. Entonces, si el grupo de Galois es cíclico, ya está. La extensión de Galois se va a decir que es cíclica. Si el grupo de Galois es abeliano, pues entonces diremos que la extensión de Galois es abeliana. ¿Sí? Ahí está la definición. Ahora, teorema. Tenemos varias afirmaciones nuevamente. Toda extensión de campos finitos es cíclica de Galois. Cualquier campo finito que tú te extiendas va a ser cíclico de Galois. B. Si te agarras una extensión EK y FK, digamos, son extensiones de campos finitos, con sus grados, digamos, A y B, entonces decir que E está en F es equivalente a decir que A lo divide a B. Muy bonito, ¿no? O sea, siempre que tú tengas dos extensiones de campos finitos, o sea, obviamente... A ver, se me perdió el mouse. Aquí está. Pues tú tienes un campo K, ¿no? Lo extiendes, pero lo puedes extender con E o lo puedes extender con F, ¿no? O sea, E es un campo que tiene acá como subcampo, ¿no? Igual para F. Entonces, si tú haces esto con campos finitos, entonces, y resulta que el grado de K en E es A y el grado de K en F es B, pues ¿quién es más grande? ¿E o F? Bueno, E va a estar contenido en F, o sea, sin pérdida de generalidad, tú puedes decir E está contenido en F, es equivalente a decir que A lo divide a B, ¿no? O sea, y acuérdate que A pues tiene que ser más chiquito que B, ¿no? O a lo mucho igual, ¿no? Entonces, es como decir que A es más chiquito que B, el grado de K en E es más chiquito que el de K en B, entonces, pues el campo E va a ser más chiquito que tu campo F, ¿no? De alguna forma. De hecho, sería interesante ver si la igualdad, digamos, E igual F se da cuando A igual B. Bueno, una tercera afirmación. No. Sorry, me emocioné. A ver. Vamos a empezar ya con las demostraciones. Entonces, vamos a empezar por demostrar A. Vamos a decir que, o sea, si F contiene acá, ¿no? Lo cual pues sí pasa. Son campos finitos. Lo cual también pasa.
O sea, si tanto F que contiene acá, ambos son campos finitos de característica P, lo cual sí va a pasar porque tú puedes extender K a F, ¿no? O sea, siempre que tengas un campo va a ser característica P, todos sus subcampos van a ser de esa misma característica, ¿no? Porque, insisto, es como tu prototipo de campo son los ZPs de los campos finitos, ¿no? Entonces aquí siempre vas a tener esa característica, ¿no? Entonces, F y K campos finitos, ¿no? Con K subcampo de F, ambos de característica P, entonces FP va a ser subconjunto de K, ¿no? O sea, FP es el campo de orden P, ¿no? Mientras que la extensión de F en FP, usando el teorema anterior, ¿cuál teorema? Pues este, ¿no? De que si tú tienes K, o sea, una potencia prima, entonces el grupo de Galois de FQ en FP es cíclico. Literalmente el que acabamos de ver. Entonces F en FP a ver, si F y K son campos finitos de característica P, entonces concluimos que FP va a ser subcampo de K, ok. Mientras que, ok, van juntas. O sea, estas son tus dos conclusiones. Mientras que F es una extensión de FP, ¿no? ¿Por qué? Pues usamos el teorema anterior, ¿no? Ahora, y como el grupo de Galois de la extensión de F con K es subgrupo de la extensión, o sea, del grupo de Galois de F usando FP, entonces, pues F, la extensión de F con K es cíclica y de Galois. Ay, que no. Ahora vamos con el B. Entonces, si tú tienes E y F, subcampos de K, de la cerradura algebraica de K, muy importante, ¿no? Porque al cerrarlo algebraicamente, pues ya es como extenderlo, ¿no? Ya lo hiciste súper grande. Pues si E y F son, o sea, al ser ellos subcampos de la cerradura algebraica de K, pues ya sabemos que, y ya sabemos que E más chiquito que F implica que A lo divide a B. Recíprocamente, vamos para abajo. Recíprocamente, si A lo divide a B, entonces el orden de K es Q. Vemos que Q a la A menos 1, pues lo va a dividir a Q a la B menos 1, ¿no?
por lo anterior dicho, o sea, A lo divide a B. Entonces, X a la Q a la A menos 1. O sea, ahora esta va a ser tu potencia ahora, acá. Esa va a ser tu potencia en el polinomio. O sea, tú lo que quieres revisar es que lo divide, ¿no? Este lo divide a este. Y ahora este numerito te lo vas a agarrar como potencia para el polinomio x a la r, digamos, menos 1. Entonces, ahora vas a ver que este polinomio, pues lo divide a este, ¿no? Ahora te agarras el otro como potencia. De hecho, aquí yo creo que aquí valdría mejor si le ponemos un por lo tanto. Me gusta más. Por lo tanto, ¿no? Entonces, x a la q a la a menos x lo divide. Aquí tengo un... Ya. Como que se me peló el 1, ¿no? Aquí está. Menos 1 lo divide. Vamos a ponerle así para que no nos confunda tanto. ¿Lo divide a quién? Pues a x a la q a la b menos 1. No, menos x. Ahí está. Y por el teorema, también el anterior que habíamos probado, queda garantizado que E en F. O sea, contenido en F, ¿no? Y ahí ya queda la prueba de B, ¿no? Y ya está, eres feliz. ¿Qué más podemos decir? Bueno, teorema. Pues pueden ver este video por partes. Le pueden poner velocidad por 2. Estoy haciendo muchas pausas. Básicamente para que te detengas conmigo, lo leas. O sea, todo esto está en el libro de Álgebra Clásica de Vargas. ¿Sí? De hecho, el capítulo 3. O sea, el capítulo 3, sección, creo que 7 u 8, campos finitos, ¿no? Ahí puedes encontrar todos estos resultados. Por si te quieres echar un clavado. Entonces yo estoy por demostrar 2 teoremas más. Y ya estaríamos completos, ¿no? Esos son resultados importantes, ¿no? Ahora, teorema. Nuevamente, agárrate con una potencia prima. Te voy a dar 3 enunciados. Si P es 2 y A es un cuadrado, o sea, existe un B tal que el cuadrado es A, para todo, o sea, más bien, si P es 2, entonces todos los elementos del FQ van a ser cuadrados. Sí, ahí está. Si P es 2, todos los elementos de tu FQ van a ser cuadrados, ¿no? O sea, insisto, Q es la potencia prima, ¿no? Entonces, ya habíamos concluido que existen estos campos que tienen orden potencia prima, ¿no? Entonces, si resulta que ese primo es 2, entonces todos los campos de orden, digamos, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 8, o sea, que sean potencias del 2, ¿no? Pues todos sus elementos van a ser cuadrados, ¿no? Entonces, otro enunciado B. Aquí tienes que agarrarte las unidades, tomando a una unidad de FQ.
¿Qué concluyes? Que existe una B en la cerradura algebraica de FQ tal que a B al cuadrado es A, ¿no? O sea que los A's en la cerradura algebraica van a ser cuadrados, ¿no? Para A unidad, ¿sí? No, ¿sabes qué? Aquí la regué. Déjame reescribo esto. Estoy viendo mis notas y creo que empecé a hablar de la demostración de B en lugar del enunciado B. Bueno, ¿cuál es el enunciado B? Que si P es mayor que... Ahí está, eso sí tiene más sentido. Si P es mayor que 2, entonces si A es unidad de FQ, tal que sea cuadrada, o sea que sea un cuadrado, piensen en un conjunto como todas las unidades de FQ, tales que son cuadradas, ¿no? Y tales que el grado de FQ con ese conjunto, o sea, con todas las unidades que son cuadradas, es 2, ¿no? Y de hecho creo que aquí no es es el índice, porque acuérdate que también los podemos ver como grupos. Entonces aquí este U es un subgrupo de esta FQ, ¿no? Pues que FQ estrellitas son las unidades. Entonces estás agarrando todas las unidades que son cuadrados, ¿no? Entonces resulta que pues es de índice 2, ¿no? Entonces, visto como grupos, ¿no? Y si además defines un morfismo, o sea, una lambda que vaya de las unidades al más menos 1, es un morfismo de grupos. Donde agarres A y lo mandes a Q menos 1, ¿no? Entre 2. Si lo defines de esa manera, esta cosa va a ser morfismo de grupos, ¿no? Y como dato extra, pues esta U va a ser de hecho el kernel de este morfismo. Entonces hay que revisar con cuidado qué nos está diciendo este enunciado. O sea, la hipótesis es que P es mayor que 2, ¿no? O sea, acuérdate que tú te estás agarrando Q una potencia prima, ¿no? Entonces, si yo tengo como libertad de escoger quién es P, ¿no? Mientras sea un primo, pues ya está. Y N pues va a ser un entero positivo, ¿no? Entonces, lo que esta afirmación B te dice es, si tú te agarras un P, o sea, un primo, que sea mayor que 2, entonces, si tú aseguras que agarras unidades de FQ, unidades cuadradas, entonces eh, esta lambda va a ser un morfismo de grupos. Si te fijas, lo único que estás haciendo es mandándola al más 1 y al menos 1, ¿no? Porque son unidades. Y esa U, o sea, todas las unidades que sean cuadradas va a ser el kernel de ese morfismo, ¿no? Pero esto va a pasar, lo único que tienes que garantizarme es que P sea mayor que 2, ¿no? Excelente. Ahora, una tercera afirmación C. Igual, asegúrame que P es mayor que 2 y va a estar garantizado que si A es un entero, entonces A va a ser congruente con B cuadrada módulo P. O sea, si tú me aseguras que P es mayor que 2, entonces para cualquier A entera, A va a ser un cuadrado módulo P. ¿Sí? Y esto va a ser equivalente a decir que A a la
P menos 1 dividido entre 2 es de hecho la unidad, módulo P, ¿no? Ok. Entonces, aquí voy a tener que hacer una pausa comercial porque se acerca el tren. Pues ya saben que eso es común en mis videos. Este video está quedando larguísimo, pero bueno, es un tema muy extenso y como que me estoy deteniendo a hablar de muchas cosas. Voy a pausarla y la continúo ahorita. Ahorita me escuchan. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Vamos a, a dar la demostración. Bueno. Vamos a ver. Pues la afirmación A. Esta en realidad se sigue directamente de que el morfismo de Frobenius pues es de hecho un automorfismo, ¿no? Entonces no vamos a escribirlo, se sigue directamente. Y que el morfismo de Frobenius pues es de hecho un automorfismo de FQ, ¿no? Pues está dado por A cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Estaría dado por A cuadrado, entonces se sigue directamente el hecho de que sea automorfismo, ¿no? La afirmación B, ahora sí, lo que estaba escribiendo hace rato, tomando, o sea, aquí tienes que agarrarte las unidades, ¿no? De FQ. Entonces, va a existir pues un B en la cerradura de las unidades de FQ. No, de hecho no es las unidades, es en la cerradura de FQ. Tal que pues B cuadrado sea A, ¿no? Luego, como A Q menos 1 dividido entre 2 es B a la Q menos 1 y A la Q menos 1 dividido entre 2 todo al cuadrado es 1, pues de ahí ya vemos que ahí me sale un poquito acá, A la Q menos 1 dividido entre 2 es igual a B a la Q menos 1 y eso es más menos 1. Entonces, o sea, aquí ¿qué hiciste? Agarraste una unidad, ¿no? Una unidad que es cuadrada, ¿no? Entonces, al elevarla a la Q menos 1 sobre 2, pues como B cuadrado igual a, pues de ahí se sigue que esto es B a la Q menos 1, ¿no? Y luego la elevas al cuadrado y te das cuenta que eso es la unidad. Entonces, vemos que A a la Q menos 1 sobre 2 es igual a B a la Q menos 1, pero eso puede ser más 1 o menos 1, ¿sí? Entonces, no, espérate. Sí, sí. Entonces, por otro lado, perdón, de repente siento que estoy loco. Por otro lado, se tiene que B elemento de, o sea, B en FQ es equivalente a decir que B a la Q menos 1 es, pues es 1, ¿sí? Luego, como lambda, nuestra función lambda que definimos es un morfismo de grupos,
y además es sobre. ¿Por qué es sobre? Porque x a la q menos 1 entre 2, este polinomio, si menos 1, no tiene q menos 1 raíces. Q menos 1 raíces. Entonces no, siempre que te agarres pues alguien en el conjunto de ida, siempre va a tener alguien en el de llegada, ¿no? O sea, no, nadie se va a quedar solo, digamos, ¿no? Y ya de ahí se va a seguir que es sobre, ¿no? Porque no tiene q, porque este polinomio no tiene q menos 1 raíces. Okay. ¿Qué es lo que concluimos? Pues, por lo tanto, el kernel de lambda van a ser todas las unidades que sean cuadradas, ¿no? Ya con eso ya ganamos, ¿no? Y ahora la afirmación C, esa va a ser como un caso de la B, pero cuando n es igual a 1, ¿no? O sea, se sigue directamente de B cuando n igual a 1. O sea, ¿qué es lo que nos decía la B, no? Pues la B te garantizaba que el conjunto de cuadrados, de unidades que fueran cuadradas, iba a ser el kernel del morfismo lambda, ¿no? Entonces, pues aquí ya lo concluimos, ¿no? O sea, tú te agarras todas las unidades que sean cuadradas y llegaste a la conclusión de que eso tiene que ser el kernel de ese morfismo. O sea, ahí está, ya lo probaste, ¿no? Y luego, si tú piensas en este mismo caso B, pero te agarras n igual 1, o sea, acuérdate que empezaste diciendo q es igual a p a la n, ¿no? Bueno, pues entonces n tiene que ser 1. Entonces puedes agarrarte cualquier p mayor que 2, pero ya no va a ser potencia, digamos, ¿no? O sea, n va a ser 1. Entonces cuando eso ocurra, pues la afirmación C, que es que A es un cuadrado de un módulo P, pues se va a seguir como consecuencia de B, ¿no? Entonces ya estamos, ¿no? Ahora, vámonos con tu teorema. Igual, agárrate Q igual P a la M. ¿Ok? Excelente. Entonces tengo la afirmación A. FQ, o sea, los polinomios en FQ, los polinomios en X con coeficientes en FQ, digamos, tiene factorización. Y su factorización es la siguiente. Entonces tú tienes x a la qn menos x, pues eso va a ser igual al producto sobre las divisores de n de estas funciones f de, ¿no? Están indexadas sobre los divisores. ¿Y quiénes son estas funciones d? Pues son polinomios en FQ, que son mónicos, y de grado n. No, de grado d. O sea, cada polinomio va a tener grado según el divisor que lo está indexando, ¿no? Y además son irreducibles
en FQ. O sea, te está ofreciendo, este teorema te está ofreciendo una manera de factorizar, ¿no? ¿Cómo vas a expresar x a la q a la n menos x? Pues como el producto sobre los divisores de n de estas funciones, o sea, estos polinomios en FQ, que son mónicos, de grado d e irreducibles, ¿no? Entonces el producto es sobre estos polinomios. Eso es lo que te va a garantizar. Ahora, afirmación B, o sea, todavía no la demostramos. Afirmación B. Aquí vamos a introducir una UQ de D, que va a ser la cardinalidad de todos los polinomios en FQ, tales que F es mónico, o sea, las mismas hipótesis de arriba, ¿no? Es mónico, el grado es D y es irreducible, ¿no? En FQ. Entonces, ¿cuántas de estas funciones hay? ¿Cuántos de estos polinomios hay? Bueno, ese va a ser el numerito UQ, ¿no? Depende de cuántos de estos haya, eso va a ser el UQ. Entonces, Q a la n va a ser la suma sobre los divisores de n de los divisores por el número de estos polinomios, ¿no? O sea, dependiendo de cuántos polinomios haya, este va a ser este numerito, o sea, ese numerito pues va a estar fijo, no vas a tener cierto número de polinomios, y la suma sobre esos polinomios indexada por los divisores pues va a ser el Q a la n, ¿no? Va, entonces, nuestra última afirmación C va a ser que si consideras mu como la función de Moebius, la función de Moebius entonces vamos a ver, pues n por el número de estos polinomios va a ser igual a la suma sobre los divisores de n por la función de Moebius sobre los divisores por Q a la n d, ¿no? N dividido en d. D pues es divisor de n, ¿no? Entonces, si te fijas, esto antes de irme a probar los tres enunciados, este último enunciado casi se ve desde aquí. Porque, pues, el número de estos polinomios multiplicado, o sea, multiplicado sobre los divisores, ¿no? O sea, va a ser una suma, pues te está dando Q a la n, ¿no? Entonces eso es como tener el grado, ¿no? Del polinomio. Entonces eso quiere decir que el número de estos multiplicado por n va a ser igual a la suma. O sea, igual es más claro ya cuando lo esté demostrando, pero se va a seguir de esta, se va a seguir de aquí. Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a ver. Agárrate f en los polinomios, ¿no? Sobre fq. Que cumplen todo lo que dijimos, ¿no? Son mónicos, son irreducibles y son de grado D, ¿no? O sea, son esos polinomios los que estamos agarrando. Entonces, que D sea divisor de n va a ser equivalente
a que f de igual a d va a ser subcampo de f de igual a n, ¿no? Y esto es equivalente, a su vez, ¿no?, a que toda raíz de alguno de estos polinomios pues está en fq a la n, ¿no?, por la contención. Y pues también es por el hecho de que toda extensión de campo finita es normal, ¿no? O sea, esto también nos ayuda a concluir esta serie de equivalencias, ¿no? Bien, de esta forma, o sea, así, si tú te agarras este polinomio, pues va a dividir a x a la q a la n menos x, y este es equivalente a que d lo divida a n. Sorry. Y como x a la q a la n menos x es separable, ya de ahí concluimos la afirmación A, ¿no? O sea, ya al ser separable concluyes que f de q, o sea, los polinomios de f en q, de f de q, van a tener la factorización que habíamos dicho en A, ¿no? O sea, como producto de estos polinomios indexados sobre los divisores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegaste a que estos polinomios dividen a x a la cual a n, y como es separable, pues ya de ahí concluyes que estos polinomios, o sea, que este polinomio que es separable se va a separar, o sea, a factorizar usando estos polinomios que diste, porque cada uno de ellos pues lo dividen, ¿no?, indexados sobre los divisores. O sea, de ahí se sigue, ¿no? Sorry si no fui así de claro cuando lo escribí, pero es por eso. Bueno, ahora vamos a probar B. Entonces, aquí vamos a comparar los grados, primero que nada. Entonces, comparando grados de polinomios, comparando grados de polinomios en Q. No, en A, oh, ya sé por qué. Me supo raro lo que estaba diciendo hace rato. Esta es la que se sigue de esta. Sí, que guay estoy. Hay que corregir eso que dije. O sea, chécate. Yo hace rato estaba diciendo que esta suma se sigue de esta, pero mientras lo decía como que algo me supo raro. Bueno, ya vi por qué. Porque no es esa. Es la B se sigue de la A. Chécate. Aquí el grado, ¿quién es el grado? QN, ¿no? Q a la N. Y este grado, pues va a ser el mismo grado de esta separación, digamos, esta factorización sobre los polinomios indexados por los divisores. Entonces, tú aquí estás diciendo que el grado, Q a la N, va a ser precisamente la suma de el número de polinomios que tengas indexados por D, por los divisores, ¿no? O sea, ahí ya se nota, ¿no? O sea, el grado de aquí, pues tiene que ser el mismo que el grado de acá, ¿no? Pero acá tienes un montón de polinomios multiplicándose, ¿no?, indexados por los divisores. Entonces, el Q a la N, que es el grado de este lado, pues evidentemente va a ser igual a la suma de los divisores multiplicados por el número de sus polinomios, ¿no? Depende de cuántos haya. Entonces ya, ahora sí se siente bien, ¿no? Bueno, me había quedado con esa espina. A ver, entonces comparando los grados de polinomios en A, como había dicho, pues ya de ahí se sigue B, ¿no?
Excelente. Ahora, nuestra afirmación C, digamos que por lo dicho en B, se tiene que la exponencial base Q se va a poder expresar como el índice, perdón, la identidad por el número de estos, del número de polinomios, convolución la función 1. ¿Sí? O sea, aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar algunos de estos conceptos. ¿Sí? O sea, esta función exponencial Q es la exponencial base Q, ¿no? Entonces tú tienes que verla. Imagínate en cálculo, pues de la 2 a la X, 3 a la X, ¿no? Pues esta es la exponencial base 2, la exponencial base 3. Bueno, pues esta puedes pensarla como Q a la X, digamos. O sea, puedes pensarla así, ¿no? O sea, es la exponencial base Q, ¿no? Entonces, esa sería tu función, ¿sí? Y luego la identidad, pues es la función identidad. Ahí no hay tanto misterio, es la función identidad. Y el 1, pues es la función constante 1. O sea, tú le das lo que sea y te lo lleva al 1, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo como funciones, ¿no? Y acuérdate que la convolución, o sea, acuérdate que esto funciona para las funciones aritméticas, ¿no? O sea, la convolución de f con g, ¿no? Aplicada a algún n, digamos, es la suma sobre los divisores de n de, pues, f sobre los divisores, g sobre n sobre los divisores, ¿no? Y finalmente, acuérdate que las funciones aritméticas con esta convolución forman un grupo, ¿no? Y la identidad es esta función epsilon de n, que es 1 o 0 dependiendo si n es 1 o si n es distinto de 1, ¿no? Esa sería la identidad del grupo de las funciones aritméticas usando la convolución como producto, ¿no? Muy bien. Entonces ya de esto, ya que esto está como más claro, pues ya lo que vemos es que la función 1 convolución la identidad, no, convolución la función de Moebius, porque la función de Moebius también es pues, una función aritmética, pues te va a dar la función identidad, ¿sí? O sea, es como la inversa, digamos, ¿no? Entonces, la función exponencial base Q, convolución la de Moebius, pues te va a dar precisamente la identidad con el numerito de polinomios que haya, ¿no? Y que es precisamente la conclusión que se afirma en C, ¿no? O sea que el Q a la N, no, perdón, que N por el número de polinomios sea una suma sobre la función de Moebius y Q a la N sobre D, ¿no? Entonces ya está. Bueno, pues ni me di cuenta, pero este ya es el último resultado que quería mostrar. Entonces sí fue un video largo. Tal vez hubo detalles que no se entendieron suficiente. Cualquier cosa lo pueden dejar en comentarios. Yo estoy abierto a la discusión. Pero muchísima de la información que di, pues yo creo que es bastante útil para entender este tema de campos finitos, ¿no? Entonces aquí están todas las demostraciones, insisto, todos estos temas los pueden encontrar en el álgebra clásica de Vargas, ¿no? Específicamente es de la Sociedad Matemática Mexicana, álgebra clásica, segunda edición, José Antonio Vargas Mendoza. Lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Matemática Mexicana, ¿no? Bueno,
Pues ahí quedó, chaviza. Sale.